Muy bien, pues nuevamente a todos ustedes, muy buenos días. La Universidad Mundial agradece a todos ustedes su presencia en esta conferencia Porfirismo en Baja California Sur, a cargo de la doctora Erin Castroliera, como parte de la serie de conferencias que se han organizado sobre la historia de Baja California Sur. Antes de iniciar con la conferencia de esta mañana, quiero destacar a quienes nos distinguen presidiendo esta actividad. En primer lugar, la rectora de la Universidad Mundial, doctora Judith Moreno Berry. Buenos días. El vicerrector académico, maestro Gustavo Pérez Arévalo. La vicerrectora administrativa, contadora Patricia García. Docentes de diversas carreras, así como alumnos de la propia universidad. Sean todos bienvenidos. Acto seguido, le pedimos a nuestra rectora, doctora Judith Moreno Berry, nos dirija un mensaje de bienvenida. Por favor. Buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias sobre historia de Baja California Sur, hoy nos honra tener la presencia de nuestra querida doctora Erin Castroliera. Ella es una persona formidable, pues desde muy joven ha logrado realmente convertirse en una experta en el tema. Tuve el privilegio de ser su alumna y les puedo garantizar que además de su impresionante currículum, es una persona que tiene el espíritu, el alma de investigadora y de docente, pero tatuado. La universidad sigue y seguirá haciendo el esfuerzo por promover la cultura de Baja California Sur y la historia no solamente de nuestro estado, sino de todo el mundo. Cuando perdamos esto, estamos perdiendo una gran parte de nuestra humanidad. Por eso hay que insistir en que lo que nos une como seres humanos son esfuerzos como este, como el de hoy. Seguramente vamos a aprender mucho, pero también a disfrutar nuestra identidad. Muchas gracias y bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora. Antes de dar paso a la conferencia de la doctora Castroliera, quiero comentarles que al final de su exposición se abrirá un espacio para preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que para ello nos hagan saber sus mensajes a través de la función del chat que está en la parte inferior de su pantalla. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Jessica Patiño, coordinadora editorial de nuestra universidad, para que tenga bien e introducirnos a la doctora Erin Castroliera. Adelante, maestra Jessica. Muy buenos días. La doctora Erin Castroliera es originaria del Distrito Federal, es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aprobada con mención honorífica. Doctora en Historia por la Universidad de París I, la Sorbona de Francia. Durante su formación profesional se ha especializado en temas relacionados con la historia de Baja California Sur. Colaboró en un proyecto Explotación Comercial de las Ostras Perlas del Golfo de California con la doctora Marta Michelín Cariño Olvera, entre otros proyectos. Es autora de las publicaciones Estudio de los contratos para la explotación del guano expedido durante el Porfiriato Sudcaliforniano en la revista Clio, Viejas y nuevas concepciones de la frontera, aportes teóricos y reflexiones sobre la historia sudcaliforniana de la revista Estudios Fronterizos, Identidad cultural y transcultural, multitud de fronteras culturales en Baja California Sur, en las actas del Coloquio Internacional de la Frontera, una nueva concepción cultural, créditos en Subcalifornia durante el siglo XIX, Jaime Olvera, los bancos noroccidentales de México, el Colegio de Jalisco, México, en coautoría, profesora desde hace 20 años en los niveles medio, superior y posgrado, y con más de 15 años como docente en la Universidad Mundial. Para nosotros es muy grato recibir a la doctora Erin Castro, y a continuación presentaremos la exposición con un video que nos preparó la doctora. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en esta brevísima plática sobre algunas de las consecuencias del porfirismo en Baja California Sur. Y para entender las consecuencias del porfirismo debemos de recordar brevemente que a principios del siglo XIX en Baja California Sur, antes del porfirismo, las actividades económicas que se habían empezado a desarrollar pues se habían desarrollado de manera muy precaria, ¿ok? Baja California Sur, por su geografía, no es apta para el desarrollo de actividades básicas primarias como la agricultura, por ejemplo. ¿Por qué? Pues está llena de sierras, es una tierra que en donde solo el 0.7% de la superficie es laborable. Porque no hay planicies, casi todo es sierra. Esta planicie grande que vemos acá en el norte es un desierto. Entonces las pequeñas zonas donde se puede sembrar verdaderamente de manera extensiva, pues son lo que hoy conocemos como el Valle de Santo Domingo y la zona de los Planes. Pero esto solamente se ha logrado ya a partir del siglo XX y gracias a el descubrimiento o la invención de las máquinas de extracción, las bombas de extracción de agua, porque no hay agua superficial. Entonces Baja California Sur no tiene casi no tiene suelo laborable, el suelo no es muy rico porque es poroso. Además, las lluvias tienden a llevarse todos los nutrientes hacia la zona del Golfo porque está muy escarpada la superficie. El agua se puede obtener, pero de los mantos acuíferos, lo cual implica que ya se haya inventado una máquina para poder sacar esta agua. Y en el caso de que ya se tenga, pues van a ser constantes gastos en energía eléctrica, ¿no? Los que van a estar generando la obtención de esta agua, además de que es un recurso limitado, porque solamente los mantos acuíferos se recargan en una cierta cantidad de agua al año nada más. Entonces, por su naturaleza, Baja California Sur no es un lugar adecuado para pensar en una agricultura a gran escala, intensiva y a gran escala. ¿Okay? Bueno, la ganadería tampoco es una actividad. Ahora, esto no quiere decir que no se haya llevado a cabo la ganadería. Por supuesto que la ganadería fue de las primeras actividades económicas. Y fue importante, digamos, a nivel local, porque pues permitió que las primeras rancherías sobrevivieran, ¿no? Pero no estamos hablando de una producción de exportación verdaderamente. Sí hubo casos de exportación en la zona de los Cabos, que es la zona donde pues también la vegetación es un poquito más abundante, pero en general no estamos hablando de una gran producción de exportación constante, ¿no? En grandes volúmenes, pues no, más bien la ganadería es de autosubsistencia y bueno, y algunos productos que producían y que les servían como para intercambiar por otros productos a los rancheros, pero no estamos hablando de una industria ganadera a gran escala. ¿Por qué? Pues porque la vegetación de Baja California Sur pues no hay agua, casi desértico, las vacas tienen que estar caminando bajo el rayo del sol, comiendo unas hojitas mínimas porque el tipo de vegetación pues es desértica, semidesértica. Entonces las vacas tienen que hacer mucho esfuerzo para obtener poco alimento. Entonces, normalmente la carne de estas vacas pues va a ser más dura porque pues no generan tanta grasa, tienen que generar más músculo, ¿no? Entonces, tampoco la ganadería no es la actividad que nos va a llevar a triunfar, digamos, a llevarnos hacia el estrellato. Y por otra parte, la minería, aunque desde tempranas épocas, incluso cuando todavía estaban aquí los misioneros jesuitas, ya se sabía que se habían encontrado algunas minas.
antes del porfirismo, la minería se llevaba de manera superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que también era una actividad mínima, precaria, en la cual para verdaderamente tú tener hacer una extracción a gran escala, pues necesitas hacer grandes socavones, hacer grandes hoyos, digamos, en el suelo, meter ADMs, estar extrayendo el agua constantemente, tener un lugar donde procesar tu mineral, ¿no? Etcétera, etcétera. Nada de esto se llevó a cabo antes del porfirismo en Baja California Sur. O por lo menos no en las dimensiones en que se va a llevar a cabo durante el porfirismo. ¿Por qué? Pues porque era muy, muy costoso la lejanía, y lo costoso de la mano de obra y de los materiales que se necesitaban importar para poder llevar a cabo la minería, pues elevaban tanto el costo que no, que realmente se necesitaba una gran inversión para poderla hacer rentable. Entonces, hasta antes del porfirismo, la minería, pues en realidad fue nuevamente significativa a nivel local, pero total y absolutamente insignificante en comparación con la extracción minera del resto del país. Pero entonces llega Porfirio Díaz. ¿Y por qué va a ser tan importante, tan impactante para el territorio sur de la Baja California el porfirismo? Porque el porfirismo, ustedes saben que va a traer consigo una política económica de puertas abiertas al capital extranjero, ¿no? Bueno, al capital en general, y va a terminar, ante la ausencia del capital local, pues va a terminar recibiendo con los brazos abiertos al capital extranjero. Sabemos que para que los inversionistas nacionales o extranjeros quisieran arriesgar sus capitales en México, pues se necesitaba que hubiera paz social. Hasta la llegada de Porfirio Díaz, la historia de México había sido pues un devenir de discusiones políticas y de visiones políticas muy diferentes entre centralistas y liberales, ¿no? Y eso había llevado a un montón de revueltas, pero sobre todo a mucha inestabilidad en el poder. Muchísimos presidentes pasaron por la silla durante esas épocas. Ya si duraban un año es que ya habían durado mucho, ¿no? En la silla presidencial. Y eso traía mucha inestabilidad para la inversión. ¿Por qué? Porque lo que un presidente aprobaba lo desaprobaban al mes siguiente con el siguiente presidente que estuviera ahí. Entonces, gracias a la paz porfiriana, finalmente Porfirio Díaz logra centralizar, pacificar y centralizar el poder. Y con mucho esfuerzo, hay que decirlo, también obtuvo el reconocimiento internacional. Finalmente su gobierno logra el reconocimiento y el respeto de las otras naciones, lo cual lleva pues a que por fin el capital extranjero pues se sienta con la seguridad de que puede invertir en México y que su inversión va a ser respetada, ¿ok? Entonces, y no solamente eso, ¿ok? El liberalismo económico es un adelgazamiento del Estado y pero un apoyo total a la inversión. Nuevamente, si es nacional, qué bueno, pero si es extranjera, pues también qué bueno. Entonces, a tal grado, como no había tanto capital nacional, pues el capital extranjero se sirvió con la cuchara grande. Y pues solamente para poner un ejemplo, el 76% de las sociedades anónimas eran controladas por el capital extranjero. Entonces había un dominio claro de la inversión extranjera en las empresas en México. Y este interés de los extranjeros en México no era solamente porque hubiera paz y porque tuvieran confianza en que Porfirio Díaz iba a respetar los contratos. También era porque Porfirio Díaz
tenía una política de puertas, de brazos y de todo abierto a la inversión extranjera, y esto significaba darles facilidades, otorgarles créditos, no cobrarles impuestos, o sea, darles permisos monopólicos, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? Bueno, y por supuesto, hay que decir que la política económica de Porfirio Díaz, vista desde cierta perspectiva, pues va a ser muy exitosa. Va a tapizar de vías férreas el país, va a traer los últimos adelantos de la época, la luz eléctrica, el telégrafo sin hilos, el teléfono. Somos pioneros en el uso de todos estos nuevos inventos que que se están sucediendo en el mundo. Y pues la balanza económica de México como país pues va a ser bastante, va a estar bastante sana, digamos. O sea que de cierta manera, y hasta cierto punto, Porfirio Díaz sí logró que con estas inversiones se reactivara la economía, ¿no?, mexicana. Pero bueno, obviamente no, esta es una parte de la historia, ¿no? La otra parte, pues, sería motivo de otra plática. Pero bueno, entonces, la pregunta en realidad aquí es, ¿por qué? Y bueno, ¿y por qué esta política económica de Porfirio Díaz va a tener tanto impacto para el territorio sur de la Baja California? Porque les recuerdo que en ese momento Baja California Sur no existía como estado, era un territorio del país y se llamaba Territorio Sur de la Baja California. Bueno, ¿y por qué va a tener tanto impacto? Porque ¿dónde está la riqueza? Eso se debe a las características, al tipo de riqueza, de tesoros que esconde la península de Baja California, ¿ok? Para empezar, tiene una localización estratégica. Si nos fijamos, en realidad, si acomodamos el mapa de esta manera, nos damos cuenta que la península está en el medio entre Asia y Europa, entre Asia y el resto de América. El hecho de que sea esté rodeada de costas y por lo tanto de lugares en los cuales se puede atracar, pero no son cualquier lugar tampoco, son lugares despoblados y sin vigilancia. La península tiene una larga tradición como una puerta al contrabando. ¿Ok? Era muy sencillo realizar el contrabando debido a la falta de vigilancia y a la escasa población que existía, ¿no? Y pues a las numerosas costas a las cuales se podía llegar. Entonces, desde antes del porfirismo, durante el porfirismo y aún en la actualidad se vive este fenómeno en la península. En la época del porfirismo, pues eran muy común, había un barco que se llamaba el Newber, y en los juicios en los archivos de juzgado, encontramos, ¿no?, numerosas y repetidas veces juicios en contra de este barco que andaba traficando sobre todo ropa, ¿ok? Era uno de los productos que en esa época más se traficaba. Entonces, ahora la riqueza de Baja California Sur, ¿dónde está? ¿Cuáles son esos tesoros? Bueno, de manera ilícita, de manera ilegal, ya se habían realizado y casi que habían llevado hasta la extinción. Y en el caso de la nutria, se dice que había nutrias y que incluso se llegaban a ver en la parte sur de la Baja California, y estas fueron explotadas de manera ilegal antes del porfirismo y la llevaron hasta su extinción. La nutria era muy, sobre todo los rusos, la gente que vive en las zonas frías, las buscaba mucho porque la piel de la nutria pues es muy caliente. En el caso de las ballenas, pues casi que las extinguen. Usaban la grasa de la ballena para alumbrar,
¿no? Porque recuerden que no había energía eléctrica, entonces se usaban los quinqués y se usaba la grasa de la ballena para alumbrar en la noche. Otros productos, bueno, pero estos primeros dos productos fueron, les digo, la explotación antes del porfirismo se llevó a cabo de manera totalmente ilegal y casi llevándolos a la extinción. Otros productos que también era común que se realizaran pues de manera ilícita, y tal vez ya con el porfirismo se empiezan a realizar contratos ya formales para la extracción, por ejemplo, es de la sal y el guano. El guano es el excremento de las aves y era muy valioso para poder fertilizar los campos agrícolas antes de que existieran los productos químicos. Estos eran, el guano era especial para poder mejorar la producción agrícola y se exportó en grandes cantidades. Ya de manera ilegal, y durante el porfirismo hubo ya contratos legales. Entonces ya podemos ver que una de las consecuencias del porfirismo es que tal vez algunos de estas extracciones que ya se llevaban a cabo de manera ilegal, gracias a la llegada del porfirismo, a la apertura del gobierno, a las facilidades que les daba el gobierno, permitió que algunos legalizaran este tipo de extracciones. Pero voy a mencionar solamente los que considero los tres contratos, digamos, más grandes de extracción que se van a dar durante el porfirismo, y gracias, pienso yo, al porfirismo. Para continuar con el mar, tenemos la extracción de conchaperla. La extracción de conchaperla se llevó a cabo desde que llegaron los españoles, ¿no? Y sin embargo, pues es una actividad que es difícil de llevar a gran escala solamente si se concentran en la extracción de la pura perla, porque finalmente el animal no es un productor natural de perlas, o sea, no es su función, digamos, en la vida. La perla es solamente un accidente cuando algo le entra al animalito, una piedrita y le molesta, y bueno, en ese caso el animal la recule con el nácar para que no le moleste, pero no es su objetivo de vida estar creando perlas. Entonces es totalmente azaroso poder encontrar o no una perla en una concha, así que era una actividad pues demasiado azarosa, literalmente. Así que en realidad la extracción de conchaperla se convirtió en negocio cuando empezaron a extraerla no por las perlas en sí, sino por la concha misma, porque la concha pues obviamente está recubierta del nácar y se puede utilizar para hacer adornos, ¿no? Para adornar cachas de, no sé, de pistolas, para adornar madera, para hacer peinetas, para hacer botones. Entonces, una serie de artículos que se podían realizar con la concha, y entonces empieza a venderse la concha. Ahora, durante el porfirismo, se va a conceder un contrato monopólico para la extracción de la conchaperla a una compañía que se llamó La Mangara y que era de capital inglés, lo que favorecía que se monopolizara la extracción de la conchaperla. Es que para estas épocas, ya para extraer conchaperla, pues ya casi se habían acabado las conchas que estaban más arriba, de manera más superficial, digamos, en el mar. Entonces, para esta época del porfirismo, se inventó en Italia un traje de buzo que se llamaba escafandra, ¿ok? Y es que está aquí en la imagen. Y el uso de este traje le permitía sumergirse a más de 30 metros de profundidad y sacar, ¿no?, la concha que se encontraba en los placeres más profundos. Y les repito, como ya casi se habían acabado los placeres que estaban en las partes, a menos de 20 metros, pues solo los que tenían escafandra podían realmente acceder
a los placeres importantes. Entonces, durante el porfirismo, gracias a la política porfirista, pues va a permitir que una compañía inglesa quiera invertir, porque se imaginarán ustedes que este traje pues era bastante costoso y no era nada más el traje, con cada traje tenía que ir una lancha con por lo menos 5 personas tenían que estar en cada lancha. Entonces, lo costoso de la extracción también favoreció el monopolio, pero solamente gracias al porfirismo, pues hubo una compañía que tuvo la confianza de venir a extraer el producto en la Baja California. Esta es una armada perlera, la embarcación madre o madrina, ¿no? Y en cada una de las pequeñas embarcaciones pues debería de ir una escafandra, ¿no? Era peligrosa el uso de la escafandra, había hasta 2 muertos al mes, en promedio llegaban a ver, porque pues muchas veces la comunicación del buzo con la lancha no era suficientemente efectiva y pues muchos morían asfixiados, ¿no? Porque se torcía o algo le pasaba a la manguera a través de la cual estaban le proveían de oxígeno al buzo. Bueno, monopólico. Toda la costa de la península por el lado toda la costa del Golfo por el lado de la península estaba concesionada a la Mangara, y cuando terminaba la península la concesión se iba a toda la costa de México, incluidas las Islas Marías, todo hasta que se terminaba el país, hasta la punta del Suchiate, que es el último punto que le corresponde a México. Entonces, como podemos ver, cuando decimos monopólico, es monopólico. La Mangara era la única que podía extraer conchaperla en toda esta zona, ¿no? A partir de 1899. Bueno, y pues una gran inversión de los ingleses aquí. Ahora, la única parte que no le correspondió a la Mangara fue la isla Espíritu Santo y la isla San José. Entonces, estas fueron concesionadas en este caso, a unos inversionistas locales que se llamaban Antonio Rufo y Gastón Vives, y ellos lo que hicieron fue criar el animal, ¿no? Con un sistema revolucionario a nivel internacional, con sus patentado a nivel mundial. No solamente los japoneses llevaban a cabo este tipo de cosas, pero aquí Gastón Vives ideó un sistema único, ¿no? Adecuado, apto a Baja California Sur, y gracias a él empezaron a producir millones de animalitos, y a ponerlos en lugares en donde había una alta incidencia de producción de perlas. Y bueno, fue muy exitoso hasta que llega la revolución, y pues por problemas con los jefes revolucionarios, pues este negocio va a desaparecer. Aquí tenemos a los trabajadores de la criadora seleccionando, abriendo, ¿no? las conchas que extraían, y aquí tenemos nada más y nada menos que a don Antonio Rufo y a Gastón Vives seleccionando a las baby conchitas, ¿no? Que bueno, las tenían primero en unos canales, los guardaban en estas zonas. Estos son restos que todavía perduran en la actualidad en la isla Espíritu Santo, y más o menos en estos canales las tenían mientras eran pequeñas, y ya que crecían las ponían en el mar, ¿no? Protegidas para que pudieran producir la perla. Bueno, pero nuevamente estas empresas solamente pudieron existir gracias a la paz porfiriana y al apoyo y el impulso de la política económica porfirista, que les daba grandes libertades en cuanto al manejo de la mano de obra. ¿Ok? O sea, mano de obra, lo que ofrecía Porfirio Díaz era mano de obra sumisa y barata. El Porfirio Díaz siempre estaba del lado de los empresarios. Entonces,
tristemente los trabajadores mexicanos pues eran explotados y pues muchas veces humillados en su propia tierra por estos extranjeros que abusaban del poder que les daba Porfirio Díaz. Por supuesto, otra de las actividades que también floreció ahora sí en el porfirismo, gracias al porfirismo, va a ser la extracción minera. Ya había habido intentos anteriormente, pero definitivamente las compañías más grandes y más exitosas se van a instalar durante la época del porfirismo. En este caso, en el Progreso, el Progreso va a ser la empresa de origen americano, ¿ok? De hecho, se van a instalar en lo que hoy conocemos como el Triunfo. De hecho, ellos eran de capital, el capital venía específicamente de la zona de San Francisco, California. En 1878 van a llegar, ¿no? Este capital norteamericano y va a fundar, ahora sí, va a ser una fuerte inversión de dinero y la va a invertir en la mina de oro y plata de El Triunfo, en la zona del Triunfo y San Antonio. Ahora sí, cuando decimos que la inversión llegó en serio, ¿no? Y nuevamente, lo repito, ¿cómo es que un estadounidense se atreve a invertir, a arriesgar? Porque finalmente todo negocio es arriesgar su dinero en una empresa en México, pues gracias a la confianza y las facilidades que le otorgaba don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, el capital llega y llega en serio. O sea, ahora sí van a ser van a ser los grandes socavones, ¿no? Van a ser en las minas, van a ser los grandes túneles para poder extraer el mineral. Van a tener que ademar, o sea, ponerle una, una estructura de madera por dentro para que no se colapsaran esos hoyos tremendos bajo la tierra. Y van a tener que estar haciendo constantes trabajos de extracción del agua. Van a hacer una hacienda de beneficio, ¿no? Que va a tener molinio, el patio, fraguas, cobertizos de lavado, el almacén, establos para las mulas, los animales que se necesitaban, o sea, una inversión ahora sí en grande y en serio, ¿no? Y por supuesto, que van a tener un gran impacto en cuanto a la población, porque obviamente pues generaron un empleo, una actividad económica como no se había visto en la zona, ¿no? Estos son algunos de los restos en la actualidad de la compañía del Progreso. Entonces vemos pues que si todo el municipio nada más tenía 1500 habitantes, con la llegada del Progreso va a pasar a 6500 habitantes, ¿ok? Y en la localidad del pueblito del Triunfo, que solamente tenía 961 habitantes, gracias a la llegada del Progreso, pues va a llegar a tener 3484 habitantes, ¿no? Y por supuesto que esto también significa urbanización, y reactivación de algunas otras actividades, ¿no? Valga la redundancia, económicas. Y por último, pues también gracias a la política económica porfirista, en 1885 pues va a llegar una de las más grandes y más significativas, o tal vez la más grande y compañía no minera que ha existido en la península. En este caso el capital va a ser francés. Como podemos ver, Baja California Sur definitivamente es multifacética, ¿no? Ya vimos en La Perla fue ingleses, en el Triunfo van a ser estadounidenses y en el Boleo, en Santa Rosalía, vamos a tener a los franceses, ¿no? De hecho, una de las familias más ricas del mundo, ¿no? Que se codeaba ya con los Rockefeller,
que eran los Rothschild, son quienes deciden venir a invertir 12 millones de francos, que era un dineral, por supuesto. Entonces, nuevamente, ¿gracias a qué? Pues a la confianza que había generado Porfirio Díaz, ¿no? El gobierno de Porfirio Díaz, a la estabilidad social, ¿no? De la que se gozaba y a las tremendísimas facilidades que les otorgó. De hecho, el boleo, cuando decimos facilidades, o sea, el mejor ejemplo para mí es decir, el boleo no pagó un centavo por las 700,000 toneladas de cobre que se llevó. No le cobraron ni un solo impuesto por llevarse todo el cobre que encontraron en la zona del boleo. A cambio de esto, ¿qué se suponía que tenía que recibir los californianos? Pues se supone que debían de recibir pues la creación, ¿no? Una industria, digamos, ¿no? Un crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional definitivamente sí se logró, ¿no? Urbanizaron toda la zona, esta es una foto de la época, urbanizaron toda la zona, trajeron casas prefabricadas, ¿no? Que podían después ya traían las tablas y aquí se armaban, pero una vez armadas, como eran prefabricadas, pues se podían transportar como vemos aquí en la foto. Si vemos aquí en esta foto, pues todas las casillas eran iguales, porque todas las traían del mismo modelo prefabricado y aquí nada más las armaban. La que también armaron nada más aquí consiguieron de una manera u otra, ya sabemos que está un poco entre historia y leyenda, ¿no? La llegada de esta estructura esta es de metal, de de la iglesia, ¿no? De Santa Rosalía, que también es prefabricada y que de hecho ni siquiera tuvieron que escarbar para hacerla, la hicieron sobre tierra, armaron, ¿no? Con técnicas modernas de la época, una joya de la arquitectura. Bueno, y bueno, también el boleo significó la llegada de todos los adelantos tecnológicos de punta del mundo, ¿no? Empezando por una planta eléctrica, una de las más potentes de Latinoamérica, pero también llegó el telégrafo sin hilos, también llegó el teléfono. Se llegó a tener uno de los hospitales más modernos en principio atendido por cirujanos y por médicos franceses, ¿no? Traídos de las mejores escuelas de París para atender a la gente que vivía en el boleo, a los franceses por supuesto, pero también a los trabajadores en general, e incluso gente de toda la zona. Llegaba a viajar gente de la Baja Norte, del territorio norte o de Sinaloa, Sonora, llegaban a viajar para ser atendidos en este hospital que era reconocido como el mejor de la zona noroeste. Y bueno, el porfirismo entonces en general sí va a significar un crecimiento entonces en general de la economía. En el caso de Santa Rosalía, está pasándome a mencionar que también la población va a crecer tremendamente, ¿no? O sea, en todo el territorio había como 10,000 gentes y nada más cuando llega el boleo, va a traer va a duplicar la población del territorio prácticamente. Más o menos como 10,000 personas vivían nada más en el boleo y casi otras 10,000 en la zona sur del territorio. Entonces sí significó un fuerte crecimiento poblacional, lo cual trajo aparejado pues la urbanización, los adelantos tecnológicos, ¿no? que ya mencionábamos. Y bueno, esta es la parte optimista, ¿no? Esta plática quise que fuera un poco alegre, así que me quedo con la parte optimista de la política porfirista, en la cual sí lo podemos evaluar efectivamente como una época de gran auge económico,
¿no? Para el territorio sur de la Baja California, que hasta ese momento pues solamente había sido una región alejada, aislada, este, y poco poblada de México. Claro que, bueno, la otra parte sería hablar de qué era lo que sostenía, como vemos aquí, ¿no? Este monito es Porfirio Díaz que va caminando hacia el progreso, pero ¿en qué se sostenía ese progreso? Bueno, se sostuvo en la miseria y en terribles condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos, pero esa es otra historia digna de otra plática. Por lo pronto les agradezco mucho su atención y esperaré con gusto sus comentarios. Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias por su exposición. También pues agradecemos los casi 100 asistentes que estamos disfrutando de su plática sobre esta importante etapa de la historia de Baja California Sur, como es el porfirismo, como usted bien señala, pues con sus claros y oscuros, ¿no? Bien, pues les recuerdo yo a nuestros queridos asistentes que pueden ustedes hacer sus comentarios, sus preguntas a través de la sección del chat o de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. En tanto, el doctor Luis Alberto Trafiña nos comenta, dirigida a usted, estimada doctora Erin, antes que nada, muchas felicidades por tan interesante charla. Una consulta muy general sobre porfiriato y porfirismo. Quizá para usted que se especializa en el periodo es una pregunta muy común. Si a lo que se quiere aludir es el periodo en que Porfirio Díaz gobernó, ¿es conveniente, pregunta, emplear la palabra porfiriato o si se alude al sistema que Porfirio Díaz empleó durante su gobierno, es más recomendable el vocablo porfirismo? La pregunta la hace, dice, porque me parece que porfiriato es un tema propuesto por Cosío Villegas y que otros periodos como el juarismo o el maderismo no se alude como juarato o el maderato o el cardenato. Doctor. Bueno, toca ahí una vena sensible porque yo uso porfirismo. La verdad es que uno está más acostumbrado a decir porfiriato y yo me esfuerzo al grado de que ya casi como que estoy más acostumbrada a decir porfirismo que porfiriato. Y eso lo aprendí en la licenciatura del doctor Ignacio del Río. Tuvimos la fortuna mi generación de que el doctor Ignacio del Río estuviera aquí por cuestiones personales en la época que yo tomaba clases y nos dio un curso. Y él era el que se apasionaba muchísimo con este tema. Yo no soy tan en lo particular, no soy tan eh, fanática, digamos, ¿no? Del uso de las palabras. Pero en esa ocasión el doctor del Río nos dijo muy apasionado, nos explicaba porque se enojaba, y entonces nos decía que no debía decirse porfiriato, que porfiriato estaba muy mal dicho, que la palabra correcta era porfirismo, y nos explicaba él que cuando decías porfiriato estabas como que hacías referencia a que era un bloque, a que todo había sido exactamente igual desde el inicio hasta el fin y que no, obviamente no había sido así, que el porfirismo, o sea, cuando llega Porfirio Díaz al poder, no las tenía todas consigo, o sea, finalmente era un genio político tremendo Porfirio Díaz. Lo que llegó a consolidar como país lo construyó y le tomó tiempo, o sea, desde el primer día no tenía todo el respeto de todo mundo, se lo fue ganando, fue generando las alianzas, etcétera, etcétera. Entonces le tomó un periodo de tiempo. Entonces nos decía el doctor del Río que era más correcto decir porfirismo, porque si no con porfiriato parecía que desde el inicio hasta el final todo había sido exactamente igual. Entonces esa es la explicación que le puedo dar al maestro, o por lo menos por la que yo me guío. Así es, pues también yo creo que a veces habría que retomar las clases
¿cómo le llaman? De etimologías griegas y latinas, ¿no? Para saber pues, qué significan esas palabras y cómo se aplican mejor. La contadora Patricia García la felicita por su brillante exposición. Eh, José Antonio Gómez dice, ¿alguna vez durante el porfiriato se pensó traer el tren a Baja Sur, a Baja California Sur? Sí, sí se llegó a pensar, pero, pero por obvias razones la península está atravesada totalmente por una sierra. Entonces el proyecto, pues sí les llegó la idea a la cabeza, pues, pero fue algo que finalmente nunca se pudo concretar. Si la carretera transpeninsular, ¿cuántos años duraron? Yo creo como más de 30 años duraron haciendo la transpeninsular fácilmente, ¿no? Y ya en épocas modernas y ya la terminan hasta el 74, 75, hasta el 75 creo, se termina la transpeninsular, pero no las condiciones, una de las características más importantes, o sea, ya los franceses, los estudiosos franceses nos hablan de la importancia de la geografía para entender a las sociedades humanas. Hay que admitir que no todos gozamos de los mismos recursos y que finalmente el ser humano también se adapta a la naturaleza. Por supuesto que pareciera que somos súper hábiles en hacer que la naturaleza se adapte a nosotros, pero en realidad hay que recordar que dependemos, somos más nosotros los que dependemos de ella. Entonces, en el caso de la historia de Baja California Sur, es como icónico, o sea, si es un lugar, es un paradigma. Si quieres tú entender a Baja California Sur, tienes que tener unas nociones básicas. No estoy diciendo aprenderse el nombre de las 100 islas, ¿verdad?, que hay en el Golfo, pero sí tener unas nociones básicas de su geografía, porque definitivamente han marcado su historia de manera muy clara. Para estudiar este fenómeno de la relación del hombre con la naturaleza, con la geografía, Baja California Sur es icónico. Entonces, sí, el proyecto sí llegó a cruzar por sus cabezas, pero no se pudo concretar. Bien, la doctora Moreno también comenta que hace años, en los 50s y 60s y hasta los 70, cuando se enseñaba la época porfirista en la escuela, como que Porfirio Díaz era enemigo, nos dice, malo, reaccionario, pero después se le reconoció como héroe nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que en realidad el problema de origen es desde buenos y malos, ¿no? Una historia de buenos y malos. Es que no hay buenos ni malos. Y otra tendencia muy fuerte de la historia oficial es querer hacer una historia de personajes, ¿no? Como si Porfirio Díaz, si no hubiera existido Porfirio Díaz y si no hubiera existido Miguel Hidalgo, no hubiera habido independencia. Entonces, ni bueno ni malo, o sea, bueno y malo como todo el mundo. Eh, lo que hay que decir, que no todos los presidentes pueden decir lo mismo, ¿verdad? Es que tiene un proyecto muy claro de lo que quiere hacer. Para bien o para mal, tiene un proyecto clarísimo, de nación y es muy consistente y muy hábil para hacerse de los recursos intelectuales y materiales para llevar a cabo. Entonces, construyó, ahora en la historia, fue exitoso en lo que él quería. Ahora, en la historia estudiamos supuestamente lo que pasó y batallamos, ¿no? Y batallamos mucho. No podemos nunca estar al 100% decir al 100% que lo entendimos todo. Y si batallamos para eso, imagínense, nos pusiéramos a estudiar lo que hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un porfirismo? Pero definitivamente todos los periodos históricos van a tener sus pros y sus contras, definitivamente. Y en el caso particular de Porfirio Díaz, yo no dejo de reconocer, estoy muy en desacuerdo tal vez moralmente hay cosas que no se pueden comprender, pero sinceramente sí hay algunos
personajes de la historia que me generan admiración, pues está Porfirio Díaz en su capacidad, política, tremenda capacidad política. La verdad que hay cosas que se tienen que reconocer y que, bueno, se tradujo también en estabilidad para el país, ¿no? Que hubiera sido mejor otra cosa, pues se lo hubiera, quién sabe. Pues sí. Y también a veces, bueno, es muy criticable a veces, ¿no? Que cuando queremos ver el pasado con ojos del presente, pues entramos en conflictos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que mostrabas las casas, ¿no? Que creó la compañía, por ejemplo, de manera personal, yo te puedo decir, una de esas casas era de mi abuela, yo vivía ahí de niño, y eran casas muy amplias. Por ejemplo, si uno las compara con las casas del Infonavit actualmente, pues, o sea, eran grandes casas. Mira, era el porche, un patiecito al frente, la sala, después pasaba uno al comedor, había una habitación grande como de, mira, la sala era como de 5 por 5, la habitación era como de 10 por 10 y la cocina era un chorizo como de 4 por 10. Entonces, o sea, las habitaciones eran verdaderamente cómodas para una familia de cuando menos 4 personas. Y todo es relativo en esta vida, ¿verdad? Sí, ahora es efectivamente, porque además las casas de Infonavit cada vez se han ido haciendo cada vez más chiquitas, ¿no? Efectivamente, no, si nos ponemos a analizar, es irónico, pero si te pones a analizar las condiciones de vida de la época del porfirismo y las épocas actual, en realidad ha habido una regresión tremenda, tremenda, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y hay que analizar el, la historia económica, socioeconómica de México, ¿no? Del siglo XX. Pero, efectivamente, ahora hay que decir, no todos recibían las mismas condiciones de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí en el caso del boleo, sí puedo mencionar que los chinos, por ejemplo, se dice que a los chinos los tenían en un solo galerón, y ahora sí que acostaban ahí, medían un chino de ancho, ¿no? Y decían, ¿cuántos chinos acostados nos caben aquí casi, casi? Y ahí los metían, no todo el mundo vivía las mismas condiciones. Pero pero pues era también parte de lo que no estaba bien, porque por otra parte, bueno, tú dirás, sí, o sea, no estaba tan mal la casa, pero si la comparabas con la casa de los franceses, pues hay niveles, ¿no? Y eso también, pues hay que considerar que finalmente hay discriminación, permitimos que vengan a que nos discriminen, ¿no? Entonces, todo es según el cristal con que se mire. Y pues sí, triste referencia a las casas que tenemos en la actualidad, ¿no? A las que tenemos acceso en la actualidad. También Ironía. pues preguntarte, pues esta importancia, por ejemplo, que tenía la comunicación marítima que hizo que nuestro territorio en ese tiempo estuviera mucho mejor comunicado que la mayor parte de México, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, los viajes constantes como el barco que mencionabas, el Newer, y muchos otros que venían de San Francisco y viajaban hasta Europa, ¿no? Entonces eso permitía prácticamente estar a la moda, mucho más que incluso la Ciudad de México. No, o sea, nosotros estábamos súper bien comunicados con Europa, nuestra economía giraba en torno a Europa, a Sudamérica, a Asia incluso. Estábamos a Estados Unidos, estábamos muy bien comunicados por la ubicación geográfica. Ahora, en aquella época todavía era más sencillo comunicarte por agua que comunicarte por tierra. ¿Ok? Entonces, en realidad nosotros estábamos en una posición privilegiada. A lo mejor estábamos muy bien comunicados con Europa y con Estados Unidos y con Sudamérica, pero no puedes decir lo mismo de la comunicación con el centro del país. O sea, comunicarnos con el centro, aquí las noticias llegaban 15 días, un mes de retraso, pero por otra parte recibíamos casi a diario visitas de barcos que venían del exterior. De hecho, te confieso, yo cuando empecé a estudiar, que era joven y bella, ¿verdad? Y que estaba en el archivo histórico y que trabajaba, ¿no? Para una maestra y que veía yo ahí, mi preocupación empezó a ser, bueno,
¿Y cómo fue que acabamos mexicanos nosotros? Porque si te pones a estudiar la historia de Baja California Sur del siglo XIX, nuestra economía, nuestras relaciones, todo está hacia el exterior. Y tú dices, ¿y en qué momento nos hicimos mexicanos? Y de hecho, de ahí partió mi problema, digamos, de investigación que me llevó después a mi tesis de doctorado. Pero sí, así fue. El mar era la principal forma de comunicación. Bien, la maestra Jessica comenta que Baja California Sur fue el primer estado, no, pregunta más bien, si Baja California Sur fue el primer estado del país con luz eléctrica. No creo, porque Porfirio Díaz se preocupó, yo creo que el primer lugar fue la Ciudad de México. Porfirio Díaz hizo una gran pachanga, digamos, ¿no? Instalando la luz eléctrica en la Ciudad de México, porque era obviamente una cuestión simbólica muy importante, ¿no? Esto de decir, les traigo el progreso. Ujú. Pero el telégrafo sin hilos sí fue Santa Rosalía, el primer lugar, junto con no me acuerdo qué otro lugar, fue el primer lugar en el que se probó el telégrafo sin hilos, por ejemplo. Y también, por ejemplo, en el ámbito cultural, en el porfirismo se construyeron muchísimos teatros, ¿no? En todo el país. Y Baja California Sur no fue la excepción, ¿no? Tenemos el teatro que tenía la compañía del Boleo, ¿no? Lo que sería el cine Trianon, que primero estuvo sobre la calle principal, que se quemó y después lo cambiaron de lugar a donde está actualmente, ¿no? Pero era el primer teatro del territorio en ese tiempo, ¿no? Incluso muchos estados no tenían un teatro. En el caso específico de los franceses, porque yo sinceramente estaría más a favor de achacarles esos adelantos o esos beneficios a la compañía francesa, porque Porfirio Díaz no los obligaba a nada. O sea, no los obligaba a nada. Incluso también pusieron una escuela para todos los niños de los obreros, y fue por iniciativa de la compañía, no es porque el gobierno los obligara a poner. Pero en el caso de los franceses, finalmente, como ellos sí se vinieron a establecer aquí, por ejemplo, en el caso de los ingleses, la extracción de concha perla solo se realizaba 2 meses o 4 meses, ¿no? 2 periodos al año. Entonces no es que se vinieran aquí una cuadrilla de ingleses a dirigir la extracción. De hecho, fue en el único caso en que subcontrataron a los locales. En el caso de las minerías, ahí sí vinieron estadounidenses y se instalaron a vivir aquí, ¿no? Pero fue mucho más pequeño que en el caso del boleo. Entonces, el hecho también de que se vinieran ellos a vivir aquí, yo creo que también, o seré yo mal pensada, ¿no? Pero también permitió que se impulsara, ¿no? Este tipo de cosas. Por ejemplo, también la tienda de raya finalmente tenía productos de Europa, o sea, era una tienda de raya, pero de categoría, ¿no? O sea, ahí encontrabas el paté y encontrabas los vinos y los whiskies, ¿no? Y hasta mi abuelita me hablaba de que traían mantequilla enlatada. Y mi abuelita decía que esa mantequilla sabía mejor que cualquier otra. Que era deliciosa. Entonces, de alguna manera, obviamente que fomentaron la producción del olivo y también traían aceite de olivo. Entonces, en el caso del boleo, el hecho de que estuviera esta comunidad francesa aquí y pues que tuvieran además esta cultura europea, pues finalmente sí se reflejó culturalmente, sí hubo un reflejo importante en la zona. Y yo sinceramente, ahora, lo del teatro, por ejemplo, de aquí, el de La Paz, el Teatro Juárez, que también se hace durante el porfirismo, es específicamente para celebrar los 100 años de la independencia, ¿no? Que sabemos que coincidía
el 15 de septiembre es el cumpleaños de Porfirio Díaz y por eso no celebramos el 16, celebramos el 15 en la noche, porque se juntaba el cumpleaños de Porfirio Díaz y el cumpleaños del país, digamos. Entonces, para los primeros 100 años, pues se hicieron grandes, yo creo fue la última grandes festejos que realiza Porfirio Díaz antes que se entrara ya en el proceso de la revolución. Entonces, dentro de esos festejos se construyó el Teatro Juárez y se hicieron actividades, ¿no? Importantes. Bien, Diego Esteban Ramos agradece la exposición, señala que es muy informativa y sobre todo interesante, y le pregunta, ¿podría recomendar un libro para poder conocer la historia de California Sur desde sus principios, por favor? Es curioso porque libros que sean así, escritos por un solo autor, y que vayan y que abarquen toda la historia de Baja California Sur. Tenemos a Pablo L. Martínez definitivamente, que podremos decir nosotros muy estudiados, ¿no? Los historiadores que ahora somos historiadores profesionales, porque finalmente don Pablo L. pues no estudió para historiador. Sin embargo, su trabajo es bastante completo y todavía sigue siendo el referente básico, ¿no? La historia de Baja California de Pablo L. Martínez. Los maestros de la UAS hicieron una compilación que dividieron en 3 tomos, ¿no? Uno es la parte política, otro la parte económica y otro la parte cultural. Son 3 tomos bastante gorditos y son compilaciones y pues también pretenden abarcar toda, toda la historia. Y voy a meter yo tengo algo un poco en mi tesis de doctorado, desgraciadamente no me he hecho, ya tengo como 15 años de que me titulé más y no he publicado, pero quisiera no publicar, sino de menos imprimir, porque también es un poco una historia termina siendo un poco una historia del siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Y también voy a meter otro gol. Tengo, pues yo doy el curso, ya tengo muchos años, como 15 años dando el curso de Historia de Baja California Sur. Y ahora lo tengo en un canal de YouTube. Si quieren acceder al curso, pues ahí en YouTube. La verdad no sé cómo se comparten aquí las cosas, pero pues el canal se llama Difusión de la Historia y ahí sí hago un recuento general desde, desde los primeros, lo más básico y general que se conoce sobre los indios californios y llega hasta la conversión de territorio a Estado. Muy bien. Patricia García, contadora, maravilloso que cuando se publique o se imprima su documento nos lo pueda compartir. ¿Cómo se busca en YouTube? Creo que nada más pues pone ahí en el buscador, ¿no? Pues, con tu nombre y o con El canal se llama Difusión de la Historia, pero, pero como no es tan visitado, no sé si nomás por darle así les va a aparecer. No sé si la universidad puede hacer favor de luego compartirlo o algo, porque yo soy media torpe. Bien, pues el ingeniero Valenzuela lo felicita, muy interesante la conferencia, igual que el maestro Petit, gracias por compartir y felicidades a la doctora Castro, muy interesante tema. El archivo histórico también tiene algunos, ya lo comentaba el doctor Moreno la semana pasada, tiene en línea un buen número de libros en PDF que se pueden incluso descargar, y entre ellos creo que está la historia de Baja California de Pablo L. Martínez, que es muy genérico, el del profesor Leonardo Reyes Silva también, que creo que pueden servir, ahora sí que como dicen, en una sentada, darle un panorama a toda la historia, ¿no? Y ya si se interesan por un tema en específico, pues también hay muchos libros. Sí, es excelente lo que hicieron en el archivo histórico, ¿eh? Muy buena bibliografía que tienen totalmente gratuita y en línea para consultar. 100% recomendado y está muy sencillo de entrar porque es nada más
Archivo Histórico Pablo L. Martínez, que pueden poner nada más las siglas AHPLM, te aparece la página y ya, te metes a libros y ahí te aparecen todos los libros que tienen. Está súper recomendable esa fuente. Bueno, Diego Esteban ya se dio la tarea ahorita en lo que estabas comentando y dice, sí sale con buscarlo, tiene varios videos de historia. Bueno, entonces, difusión, ¿lo repites? ¿Difusión qué? Difusión de la historia se llama, sí. Ok, bueno, Sí. pues ahí vamos entrando. Muy bien, pues doctora, pues estamos por terminar la actividad de esta mañana. Pues algunas palabras finales, no sé si a manera de síntesis y la invitación pues para que conozcan este periodo. No, yo agradezco muchísimo la invitación, felicito la verdad a la Universidad Mundial, el trabajo que hace es tan importante. La universidad se ha convertido en una institución tan importante para la comunidad subcaliforniana, y este tipo de actividades, la verdad que ojalá que se sigan con gente más interesante, por supuesto, cada vez más interesante, que se sigan llevando a cabo, porque nos hace falta muchísimo, muchísimo este tipo de cosas, de pláticas. Y bueno, agradezco muchísimo su paciencia, su atención. Muy bien, pues la ingeniera María José también, muchas felicidades, doctora Castro, mi admiración y respeto, excelente ponencia. Verónica Maldonado, excelente canal, muy ameno. Y del área de sistemas nos suben ahí la dirección, el canal de difusión de la historia en YouTube. Así que pues lo pueden bajar de ahí ahorita. Y pues antes de concluir, también queremos invitarlos esta tarde a las 5 por esta misma plataforma. Estará con nosotros la doctora Cristina Ortiz Manso, también con su participación en estas actividades de historia, con la conferencia de reflexiones históricas de Baja California Sur, siglos XX y XXI, a las 5 de la tarde. Si no se han registrado, pueden hacerlo. Entran a cualquiera de las redes sociales, la plataforma o la página web de la universidad, se registran y les llega el link como lo hicieron en esta ocasión. Pues, estimada doctora Castro, pues muchísimas gracias para la universidad. Es un gusto tenerla con nosotros y compartir desde luego esta información. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues a todos ustedes que nos hicieron el honor de acompañarnos en esta mañana, les agradecemos su compañía y los esperamos entonces en la sesión vespertina de este día. Muchísimas gracias y la pasen muy bien. Hasta luego.